13 de octubre del 2013, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia. Vamos a tratar algunos de los puntos sensibles del proyecto de Código Integral Penal, como el etnocidio, el terrorismo, la no afiliación al IES, entre otros. También estará Augusto Barrera, alcalde de Quito, la candidatura a la reelección y los planes prioritarios para la ciudad. Además, estaremos conversando con Enrique Herrería, director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, exasambleísta. Compatibilidad del proyecto de Código Integral Penal con estándares internacionales de derechos humanos. Lo revisaremos. Hay optimismo en los jugadores de la Tri que enfrentarán hoy a Chile en la última fecha de las eliminatorias mundialistas. La Tri ya tiene el boarding pass para Brasil 2014 y solo le falta sellar hoy el pasaporte. En los alrededores el cariño de la hinchada ecuatoriana se hizo sentir, el cariño hacia sus representantes. En el reconocimiento de la cancha del Estadio Nacional, los movimientos dentro del campo fueron a puertas cerradas. Entre las novedades, Walter Ayoví dijo que no tiene problemas para jugar. Esperemos que sí, yo creo que trabajé el día de hoy normal, el profe sabrá si estoy en los planes. ¿Y cómo se le debe jugar a Chile? Aquí los argumentos de Antonio Valencia. Bueno, va a ser un partido súper difícil, ¿no? Porque sabemos las declaraciones que han hecho los jugadores chilenos, bueno, porque ellos van a salir a presionar, a salir a jugar. Y nosotros, como siempre, ¿no? Bueno, mantener la pelota y salir rápido en contragolpe y bueno, y poder hacer daño, ¿no? El partido se jugará a las 6:30 de la tarde, con estadio lleno. Y por su lado, el director técnico de la selección chilena, Jorge Sampaoli, habló de cómo enfrentará a Ecuador. En la tabla de posiciones, Ecuador se encuentra tercero, Chile cuarto. Durante el último contacto con la prensa deportiva en el complejo Juan Pinto Durán en Santiago, Jorge Sampaoli abordó importantes aspectos previo al cotejo con Ecuador. Lo primero en aclarar fue: la suspicacia, bueno, tendrán que hacerse cargo de que las tenga. Nosotros vamos a salir a buscar el partido. Habló sobre la Tri, acerca de sus valores individuales y fortalezas colectivas. Sampaoli calificó al conjunto de Rueda como un equipo peligroso por su juego por las bandas. Y va a explotar mucho la velocidad de jugadores como Valencia, Montero, si juega Ibarra o si juega Iner Valencia, ¿no? Yo el conocimiento que tengo de los jugadores en el paso que estuve por Ecuador, en la generalidad me da un rasgo de jugadores que tienen mucha potencia, mucha velocidad. Ratificó que sus dirigidos saldrán con la misma propuesta de siempre: implementar un juego de ataque y mucha presión en campo rival. En algún momento serán 2, en algún momento serán 3, de acuerdo a los delanteros que disponga Ecuador, ¿no? Jorge Sampaoli ya tiene listo el reemplazo del suspendido Carlos Carmona. Se trata de Marcelo Díaz, quien actuará en mitad de campo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. La Asamblea Nacional acaba de aprobar el libro preliminar, el primer libro y el libro segundo del proyecto de Código Orgánico Integral Penal. El asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y ponente de este proyecto, es nuestro invitado. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días, un gusto poder compartir en esta mañana. Igualmente. A ver, salvo error u omisión, son 743 artículos, 4 disposiciones generales, 19 transitorias, 44 derogatorias, que tiene decenas de artículos. ¿Cuánto tiempo le ha tomado este trabajo? ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de formación de este proyecto de ley tan complejo y tan grande? Creo que en la historia legislativa del país es el único de esta magnitud. Efectivamente, Alfredo, es un proyecto bastante amplio, bastante extenso, muy técnico, y hemos cumplido precisamente este día domingo 2 años desde el 13 de octubre del año 2011, en que el compañero presidente de la República, Rafael Correa, remitiera a la Asamblea Nacional este proyecto. Y durante estos 2 años, ¿qué es lo que hemos hecho? Recibir en Comisión General a varios actores, a varios catedráticos, académicos, jueces, abogados en el libre ejercicio de la profesión, penalistas de todo nivel e inclusive de diferente tendencia política. Igual actores de carácter nacional, expertos de otros países.
conferencias, coloquios, mesas redondas, en fin, hemos dado toda la apertura necesaria y en base a ello, Alfredo, hemos podido ya, efectivamente, el pasado día domingo, aprobar el libro preliminar que tiene las normas rectoras, los principios, los derechos, el libro primero que hace referencia a los tipos penales, a las sanciones penales, y allí se incluyen algunas nuevas figuras de carácter penal, y el libro segundo que tiene que ver especialmente con el procedimiento. Nos queda pendiente lo que sería el libro tercero, ejecución de las penas, rehabilitación social, una serie de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Código de la Niñez y Adolescencia, disposiciones generales y derogatorias. Bueno, hoy nos vamos a enfocar, porque no queda otro, ante ese panorama tan amplio, es difícil enfocar todo. Hay tres aspectos de interés general. Comencemos con el etnocidio. Últimamente ha estado en discusión en la Asamblea. El 3 de octubre, el día en que la Asamblea resolvió autorizar la explotación petrolera en el Yasuní, excluyendo la zona intangible, había un texto. Pero el 13 de octubre, que se aprobó el proyecto, hubo una modificación, y es la siguiente. El artículo 82 sobre el etnocidio se señala que la persona que de manera deliberada, sistemática y generalizada destruya total o parcialmente la identidad cultural de pueblos en aislamiento voluntario será sancionada con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Pero el texto del 3 de octubre decía otra cosa. Son palabras que son como chispas de brillantes, según Jeremías Bentham. La persona, dice, que realice actividades tendientes a extinguir total o parcialmente la cultura, forma de vida o identidad de los pueblos en aislamiento voluntario será sancionada con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. O sea, es evidente que el texto se ablanda. ¿No cree usted que con este texto que se aprobó el etnocidio puede quedar en el futuro como letra muerta? De manera alguna, Alfredo. Lo que nosotros hemos hecho es adecuarlo sujetándonos estrictamente a lo que establece el artículo 57 de la Constitución. ¿Y qué es lo que dice textualmente? La persona que de manera deliberada, sistemática y generalizada destruya total o parcialmente la identidad cultural de pueblos en aislamiento voluntario será sancionado con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Diferente, por ejemplo, a la sanción penal que hoy consta en el Código Penal vigente. Actualmente hay una imposición de una pena de 3 a 6 años y hoy estamos incrementando de 16 a 19 años, es decir, adecuando la dosimetría de acuerdo a ese bien jurídico protegido que es la vida, más aún cuando se tratan de estos tipos de delito que pueden o deben causar conmoción, ¿sí? Pues se trata de hechos grandes como el genocidio mismo o el etnocidio. Claro, pero precisamente por eso, porque es genocidio, se dice destruya total o parcialmente la identidad cultural, o sea, se refiere solo a la identidad cultural. Y antes decía la cultura, forma de vida o identidad de los pueblos, o sea, era mucho más amplio, precisamente en la concepción de lo que es un genocidio. Sí, Alfredo, era muy general, era muy amplio, era muy peligroso. El simple hecho de ponerse en contacto a través de esta figura del etnocidio podía generar una orden prácticamente de iniciar un juicio y mandar a la cárcel a alguna persona. Por ello consideramos que era muy necesario precisarlo y adecuarlo, insisto, a la norma del artículo 57 de la Carta Fundamental. Muy bien, vamos al artículo 359 sobre terrorismo. La versión final aprobada el 13 de octubre dice: será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años la persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población, etcétera, etcétera. En cambio, la versión del 3 de octubre decía: será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años la persona que individualmente o formando asociaciones armadas o no armadas, pretextando cualquier fin, incluso políticos, provoque o mantenga en estado de terror a la población, etcétera. Aquí también se ablanda el texto final al excluir asociaciones no armadas y fines políticos, pero este ablandamiento más bien va en una línea de compatibilizar con los estándares internacionales. ¿Cree usted que de esta forma se pondrá fin a la criminalización de la protesta social?
Bueno, no es que vamos a poner fin a la criminalización de la protesta social, porque ello jamás ha ocurrido. Lo que estamos es simplemente evitando utilizar términos que han sido a lo mejor criticados, o como que aparentemente a través de esta figura del 359 que habla del terrorismo se iba a impedir o a sancionar la protesta social, lo cual no ha sido ni es nuestra intención. Y aquí hay que resaltar algo importantísimo, porque todavía algunos asambleístas o algunos actores políticos insisten en que esta figura es con dedicatoria. No es así, Alfredo. Si nosotros leemos detenidamente este artículo, veamos cuál es la conducta penal. Será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años la persona que individualmente o formando asociaciones armadas, es decir, con armas, ¿sí?, provoque o mantenga en estado de terror. Aquí está el asunto, aquí está el meollo, en estado del terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que puedan poner en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas. Claro, el texto final ha quedado, un centro comercial. El texto final ha quedado mejor, pero el asunto de la criminalización no es que es una cosa nueva. Por eso se constituyó la Comisión de la Verdad en el 2007 por parte del presidente Correa. Por eso en el 2008 hubo una amnistía sobre criminalización de la protesta social. O sea, es un fenómeno que ha ocurrido durante los últimos 40 años en el país y que lamentablemente se han producido nuevos casos en los cuales se ha acusado de esto, no solo por parte de la oposición, que tendría el decir, bueno, la oposición no, son organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales que han señalado, incluso el veedor internacional Baltasar Garzón señaló, ¿no?, que la aplicación de esas normas que hoy están vigentes llevan a criminalizar la protesta social. O sea, en ese sentido es que yo me refiero a que se ponga fin a la criminalización de la protesta social. Bueno, aparentemente podría ser aquello, pero lo que hemos hecho es adecuar esta norma a los estándares internacionales, es decir, a los instrumentos internacionales, y desvanecer aquellas afirmaciones maliciosas o a veces manipuladas como para pretender golpear a este gobierno o a la Administración de Justicia, de que se pretende criminalizar la protesta social. No, no se trata de ello, y por eso hoy el artículo 359 del terrorismo es sumamente claro y preciso, Alfredo. Así es, en efecto, de acuerdo incluso a lo que recomendaba Human Rights Watch. Ahora, uno de los temas a legislarse con urgencia, según la consulta popular de hace 2 años y medio, era la no afiliación al IES de los empleados. ¿Cómo quedó el texto definitivo? Bueno, sobre la no afiliación al IES tenemos varias disposiciones, Alfredo. Por ejemplo, lo que hace relación a la retención ilegal de aportación a la seguridad social, lo que tiene que ver con la falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona jurídica, y fundamentalmente lo que tiene como resultado de la consulta popular, que ahí sí me gustaría, si usted me permite, dar lectura. ¿Qué es lo que dice el artículo 242? Falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La o el empleador que no afilie a sus trabajadores al seguro social obligatorio dentro de 30 días, se le está dando 15 días adicionales, porque de acuerdo al ámbito administrativo tienen 15 días para afiliar a una persona. Si no lo hacen dentro de esos 15 días, hay una sanción de carácter administrativa, pero nosotros estamos yendo más allá y estamos dando 30 días contados a partir del primer día de labores. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 7 días. Hemos reducido la pena de 3 a 7 días y multa de 1 a 3 salarios básicos unificados del trabajador en general por cada una de las personas no afiliadas. Las penas previstas se impondrán siempre que la persona no abone el valor respectivo dentro del término de 48 horas después de haber sido notificada. Ahora, este delito es decir, se le está dando el tiempo necesario. Ya, pero ¿quién lo denuncia? Lo denunciaría el perjudicado. ¿Cómo se procede, digamos? Bueno, esto se trata de un delito de acción pública. Al ser un delito de acción pública, obviamente que podría iniciarse de oficio. Pero ¿cómo se trata? Iniciar los fiscales de oficio. Ya. Pero como se trata de una contravención, porque hablamos pena de libertad de 3 a 7 días, es una contravención, ahí tendría que el afectado, el perjudicado, simplemente presentar la denuncia. Si luego de que ha transcurrido esos 30 días y no se ha afiliado y se le da 48 horas
para que pague. No cumple, obviamente que ahí sí estaría sujeto a una sanción de carácter penal. Algo parecido, Alfredo, a lo que ocurría hace algunos años atrás, cuando se giraba un cheque sin provisión de fondos, se le daba al girador, al cuentacorrentista, se le notificaba a través del intendente, del comisario o del juez, se le notificaba dando a conocer que ha sido protestado ese cheque y que tenía 24 horas para pagar. Si no pagaba, inmediatamente se dictaba auto cabeza de proceso y se armaba un lío, pero de esos del San Quintín, en donde se repartían boletas de detención como hojas volantes. Hoy no va a ocurrir aquello, pero sí se le da el tiempo necesario. Se le dice: señor, usted está en mora, han transcurrido 30 días, se le da 48 horas, pague, cumpla con su deber. Si cumple con ese deber, no tiene por qué preocuparse, Alfredo. Mauro Andino, presidente de la Comisión Especializada de Justicia, gracias por su participación. Gracias a usted, buenos días, Alfredo. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Después de esta pausa estaremos con el alcalde de Quito, Augusto Barrera, su candidatura a la reelección, propuestas para la ciudad y la ventaja de correr nuevamente para la alcaldía, ejerciendo el poder. Ya regresamos con eso, quédese en nuestra sintonía. No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. Lo dijo Montesquieu, político y pensador francés. Son las 7:22 en Contacto Directo. De cara a las próximas elecciones seccionales de febrero del 2014, Augusto Barrera será el candidato de Alianza País para la reelección en la alcaldía de Quito. Alcalde, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Steffi, un gusto de saludarle. Lindo color. Muchísimas de la selección gracias. Hoy día. Hoy gana la selección. Hoy tenemos que clasificar. Empecemos hablando, alcalde, en su caso, que sí se aplicaría el sistema de Montecristi como debe ser. Me refiero a la posibilidad de ir a una reelección consecutiva, pero por una sola vez. Distinto a aquellos que llevan 15, 22 años en el poder, pero como el sistema transitorio de Montecristi dijo, todos a 0 kilómetros, borrón y cuenta nueva, muchos podrán lanzarse a la reelección por una última vez. En su caso, ¿por qué quiere correr por la reelección? Steffi, nosotros aplicamos fielmente el concepto de la Constitución y el concepto democrático. La vez pasada nosotros participamos de un proceso de primarias, ganamos esas primarias, asumimos la alcaldía y hoy hemos tenido la suerte de contar prácticamente con la unanimidad de todos los compañeros y estructuras de la organización nuestra de País Quito, País Pichincha. Estamos convencidos que la ciudad está en un enorme proceso de transformación. La ciudad está en un momento bueno, positivo, el mejor de los momentos, pero puede estar mejor. Y ese proceso de cambio, esa transformación necesita continuidad, necesita cerrar efectivamente los objetivos, terminar la regularización de barrios para que no tengamos nadie con un suelo irregular, lograr coberturas enormes, ya tenemos casi el 99% de coberturas de agua, alcanzar esos rangos en el alcantarillado, dar el salto en movilidad, terminar el metro, ir a la fase 2 del aeropuerto, consolidar el desarrollo de parques industriales, transformar el sistema de tratamiento de residuos del caos que recibimos a lo que tenemos. Ese salto enorme de la ciudad es en el que estamos en este momento empeñados. Esas son las razones de nuestra decisión. De todo ese trabajo que falta por hacer o que hay que continuar haciendo, con la experiencia de lo que serán estos 5 años en la alcaldía, con sus satisfacciones, pero también con sus frustraciones, ¿qué es lo más urgente para Quito en un próximo periodo? Hay temas urgentes y temas importantes, estructurales. La ciudad son siempre las dos cosas. Por eso hemos enfocado mucho, Stephanie, una visión de corto, pero también de largo plazo estructural. Sin duda el elemento estructural más sustantivo en el que estamos empeñados es la construcción del sistema integrado de transporte público, cuyo eje medular es el metro. Nosotros terminaremos el metro y con eso transformaremos no solamente al usuario del metro, sino todo el sistema que va a llegar al 92% de la población. Ese enorme desafío va a cambiar la forma de la ciudad, va a permitir que los barrios del norte y del sur estén cerca, va a modificar los tiempos, la propia unidad de la ciudad dividida en norte, centro, sur va a ser una sola. Ese es un desafío enorme. En el próximo periodo vamos a resolver también uno de los temas que es vital,
que es la necesidad de mejorar todo el plan vial de la ciudad. Hoy hemos hecho cerca de 1.100 kilómetros de repavimentación y más de 1.300 accesos a barrios, pero somos perfectamente conscientes, en una ciudad que crece casi en 60.000 personas cada año, tenemos que avanzar en los barrios populares. Entonces vamos a regularizar el barrio, regularizar tu casa, lanzamos en pocos días este plan, mejorar el parque del barrio, resolver los temas de accesos, los adoquinados, las repavimentaciones, de tal manera que tengamos un concepto de un barrio digno, de un barrio del buen vivir. Vamos a resolver el problema del tratamiento de aguas. Este año iniciamos la primera planta de tratamiento de aguas servidas e iniciamos ya el estudio definitivo para la gran planta de tratamiento para devolver a nuestros ríos esa agua cristalina para que los quiteños estén ahí. Esos enormes desafíos son parte no de lo que vamos a hacer a futuro, de lo que estamos haciendo, pero que tiene una continuidad lógica en los próximos años. Eso mismo le iba a decir, suenan a algunas de las ofertas que se hicieron también en las elecciones pasadas, en el 2009. ¿Qué ha hecho que no se pueda avanzar con tanta prontitud, digamos, en algunos temas que siguen siendo importantes, no solo urgentes para Quito? A ver, hay cosas enormes que implican evidentemente unos ciclos, porque hacemos las cosas bien. Para ir rápido hay que hacer las cosas bien. La ciudad ya tiene la experiencia del aeropuerto, Stephanie, 10 años, 10 años. Nosotros terminamos el aeropuerto. Para hacer rápido hay que hacer las cosas bien. Ese es, por ejemplo, el caso del Metro de Quito. Hay que hacer excelentes estudios, detallados estudios, procesos transparentes de licitación, planificación adecuada, y eso implica tiempo. Estamos ahora haciendo un plan vial que implicó partir de cero o menos cero. La Ruta Viva, el Puente del Chiche, el Puente de Salpero, en pleno proceso constructivo. Sería fatal si yo diría que vamos a hacer. Creo que es clarísimo para la ciudad que estamos haciendo y que la magnitud de esas obras implican efectivamente un cierre de un ciclo, un tiempo, una capacidad, en un contexto de una ciudad que está caminando muy bien. Yo soy muy optimista respecto a la ciudad. Hemos ganado en estos últimos meses premios, reconocimientos, y hemos identificado y hemos posicionado a la ciudad en un nivel protagónico a nivel latinoamericano y yo diría mundial. Entonces, sin duda, es necesario consolidar esos procesos y esa es la voluntad. En el tema del aeropuerto al que hacía usted referencia, que es una de las obras entregadas durante su periodo, ¿cómo se está trabajando para ir ya a esa fase 2 a la que nos referíamos y solucionar algunos de los problemas que se han dado en la primera fase, desde los buses, que las mangas, el espacio en las zonas de espera y algunos otros que ya se evidenciaron? A ver, usted sabe, Stephanie, que la proyección del aeropuerto, el aeropuerto inicialmente debió haberse inaugurado bastante antes de lo que se inauguró, cuando asumimos estaba paralizado. Evidentemente la capacidad, y eso es una muy buena noticia, que tenemos de pasajeros y de turistas, es una capacidad que obliga a que no sea el 2017 el año en el cual tenga que hacerse la fase 2. Nosotros hemos sido enfáticos, alguna gente nos ha dicho demasiado duros, salados. Nosotros le hemos planteado una disposición clarísima al concesionario de la ampliación ya del aeropuerto. Entiendo que eso lo han comunicado, incluso he leído el día de hoy que ya van a hacer público el plan. Eso tiene que ser así. El aeropuerto tiene un extraordinario crecimiento, la ciudad ha crecido 7-8% en turismo. Hoy comenzamos a tener una cantidad de vuelos y conexiones extraordinarias a México, a San Paulo, a Europa, directamente más frecuencias tenemos ahora a los Estados Unidos. Eso es un signo importante. Hoy, Stephanie, Quito tiene el nivel de desempleo más bajo, el nivel de construcción de infraestructura y de desarrollo inmobiliario más alto. 8-9 mil casas y edificios se realizan anualmente en la ciudad. El mayor nivel de inversión pública seguramente en la historia de la ciudad. Esos elementos obligan a que el desarrollo de las infraestructuras, nuestra plataforma de exportación, crezca de manera correspondiente. Ahora, entonces, eso es lo que vamos a hacer. En Guayaquil, Viviana Bonilla, que irá por la alcaldía, ofrecía un metro para la ciudad. El alcalde Nebot, que va para la reelección, habló de aerobuses, de tablets para los bachilleres y que por primera vez bajarán los impuestos a todos los guayaquileños. En Quito hubo cambios en su momento en el impuesto predial, en la regulación de las contribuciones especiales de mejora para las obras distritales, regulación del impuesto a la utilidad y la plusvalía por las transferencias de dominio, las patentes municipales para todos los profesionales y no profesionales que tributen al SRI. ¿Podrían o se podrían bajar los impuestos? Yo creo que el impuesto es un concepto de absoluta justicia. No me voy a meter en los líos de otro lado. No sé cómo se puede ofrecer obra y decir que no se va a cobrar a nadie. Ojalá que me enseñen dónde está esa mina de oro, porque decir que no voy a cobrar a nadie, voy a hacer obra, eso no es real, eso no es responsable. Lo que sí es correcto es tener una estructura de impuestos en el cual el que más tiene, más paga.
Eso sí es importante. Y eso nosotros lo aplicamos con absoluta claridad. No es justo para una ciudad que quien ha logrado extraordinarias plusvalías en términos de su inversión inmobiliaria y tiene una casa de millones de dólares o un departamento de cientos de miles, no paga impuestos. Porque esa misma casita en Miami seguramente sí paga impuesto. Entonces en eso no puede haber un doble estándar. Nosotros hemos adecuado una estructura impositiva bastante justa, estamos dando un salto ahora en la modernización de los sistemas. A mucha gente no le preocupa, ventajosamente Quito, Stephanie, y hablo por Quito porque es mi ciudad, la gente es pagadora. Aquí la gente, el primer día de recaudación de impuestos, la gente hace cola. Cuando les quitamos la ventanilla para que pueda pagar a través del banco, la gente se quejó. Aquí la gente hace cola y es pagadora. Y esto es bueno para una ciudad. Cierro con esto por cuestión de tiempo. Con el trabajo que ha venido haciendo Alianza País en el poder los últimos 6 años, con los comités para la Revolución Ciudadana, que en el último año han seguido creciendo en Pichincha, por ejemplo, ¿el candidato de Alianza País resultaría invencible por todo el aparataje que lleva también a su favor? A ver, Stephanie, con todo afecto y con todo respeto, algún mérito hemos de tener. Nosotros somos una organización política robusta, fuerte. Efectivamente, como usted lo ha dicho, tenemos en Quito cerca de 2.000 comités en cada uno de los barrios. Pero tenemos una ideología y tenemos gente capaz. Permítame decirle que yo he trabajado en temas urbanos 20 años y tengo la experiencia, la convicción, las manos limpias y el conocimiento en detalle de esta ciudad para poder liderar. Entonces pueden haber muchos factores, pero sin duda el proyecto que representamos es sólido, es consistente. Tenemos ahora, he visto en la última encuesta, más del 70% de apoyo en la gestión. Eso, pese a un contexto mediático que a veces no es el más favorable, nos da una convicción de que estamos en el camino adecuado. Es la postura del alcalde Augusto Barrera, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stephanie, un gusto. Igual, 7 de la mañana con 32 minutos, pausa, y cuando regresemos estará con nosotros Enrique Herrería. Los estándares internacionales sobre el aborto, el terrorismo y la injuria en el proyecto de Código Integral Penal. Lo analizamos al volver, quédese con nosotros. Enrique Herrería, ex asambleísta y director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, nuestro invitado. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. En carta dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, la organización no gubernamental Human Rights Watch, que junto a Amnistía Internacional son las de mayor prestigio internacional, le pide reconsiderar la penalización de la injuria contra funcionarios públicos. Sin embargo, el texto aprobado descriminaliza las injurias no calumniosas y solo penaliza las calumniosas, la llama infamia, eliminando el agravante de que éstas sean contra funcionarios públicos, según existe actualmente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Vea, a pesar de estos criterios tan objetivos que hacen estos organismos de tanto prestigio a nivel internacional como Human Rights Watch, el presidente de la República no tiene conciencia de lo que está haciendo. Mire que no solamente en el caso específico de este comunicado que ha hecho Human Rights Watch se refieren al asambleísta Clever Jiménez, lo cual debería haber ameritado que el Consejo de la Judicatura, como en otras oportunidades cuando le interesa al gobierno interviene en los procesos, debería haber pedido para revisión el proceso que se sigue en contra de Clever Jiménez en el propósito de rectificar las gravísimas omisiones de procedimiento y los atentados a los derechos humanos de Clever Jiménez. Sin embargo, no lo hace, porque aquí no hay que hablar lo que hace el presidente de la República como jefe de Estado del Ejecutivo, sino lo que hacen las personas que tienen íntima vinculación con él desde el poder público, como por ejemplo el Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, no tenemos esperanza alguna de que vaya a cambiar este criterio que se está implementando en el país, Alfredo. Pero sí, solamente le quiero hacer, para no entrar en estos detalles porque la gente no entiende lo que dice Human Rights Watch y los estándares internacionales, le voy a poner un ejemplo que hay ahora en este nuevo Código Penal. El artículo 108 dice que la persona que facilite, colabore, promueva o se beneficie de someter a mendicidad a otras personas será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.
de 10 a 13 años. ¿Cuáles son los que promueven o utilizan a los mendigos? Los menesterosos, la gente más pobre, los desvalidos del Ecuador. Y a esa persona, en vez de solucionársele su situación, se lo está condenando a 13 años de prisión, mientras que el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos es apenas penado con 5 años de prisión. Por lo tanto, estamos viendo que esto de aquí lo que intenta es ser un instrumento de represión, no solamente para los activistas políticos y los grupos sociales, sino para los más pobres del Ecuador. Ahora, pero los más pobres ni siquiera van a leer el Código Penal y no habrá ningún juez que tampoco los enjuicie. O sea, lo que va a ocurrir lamentablemente es que la ley se hace, la ley puede ser buena o puede ser mala, pero quienes son los encargados de hacerla aplicar no la aplican como se debe. Bueno, ahí viene la parte más grave, porque aquí lo que hay son los que se conocen en doctrina jurídica como tipos penales abiertos. Estos tipos penales abiertos están sujetos a la interpretación del juez. Y si nosotros estamos viendo que el sistema de justicia en el país está impregnado por quehacer político, direccionado por la política, nosotros vamos a encontrar que con estos tipos penales abiertos van a estar sujetos a la interpretación de los jueces, que sabemos todos a quienes responden. O sea que en definitiva, con este Código Integral Penal monumental de 1000 artículos, se arma una especie de árbol de Navidad. Entonces, con disposiciones como esas se trata de regular todo, la mala práctica profesional, la mendicidad, etcétera, 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 el aborto. Pero dentro del árbol de Navidad hay ciertas bolas donde está el meollo político del asunto. Entonces, una de esas bolas es la criminalización de la protesta social. Y Human Rights Watch señala que en la tipificación del terrorismo, al señalar que la persona involucrada puede pertenecer a grupos no armados, se deja abierta la puerta para que fiscales y jueces, a instancia del gobierno, continúen reprimiendo el derecho a la resistencia, como no solo lo ha hecho este gobierno, sino todos los gobiernos anteriores. Pero eso se ha cambiado ahora, el domingo, cuando solo se inscribe únicamente a grupos armados. ¿Es eso suficiente para descriminalizar la protesta social? ¿O en la práctica estamos viendo que eso que han aprobado el domingo es realmente lo mismo que ya está en vigencia ahora? Una de las características de los estados democráticos es que los tipos penales están perfectamente definidos por parte de la función legislativa. En este caso, nosotros estamos viendo que no solamente esa disposición, sino múltiples disposiciones son ambiguas, incluso contradictorias, por lo cual dejan abierta la posibilidad para la interpretación subjetiva por parte del juez. Reitero. En los casos ad hoc. O sea, en los casos que hay un interés, se aplica. Cuando no hay interés, pues no se aplica. Por supuesto, y eso ahí significa de que es el poder político el que va a tomar las decisiones respecto de todas las actividades que se están aquí incluyendo como delitos. Fíjese usted la terrible contradicción. Estos señores que hicieron la constituyente de Montecristi y expidieron la Constitución ecuatoriana, pusieron el artículo 175, la intervención penal mínima por parte del Estado. Más ahora, en este Código Penal y también el procedimiento penal, que también está bastante malo, están haciendo una acción expansiva de la actividad punitiva del Estado, con lo cual ya la mayoría de las acciones que resultan cotidianas en el Ecuador están aquí incluidos como un Ahora, tipo pero penal. dentro de todo esto hay otros temas también que hay alguna cuestión política, sino que es un trasfondo más bien de carácter religioso, que es la despenalización del aborto en caso de violación. Y Human Rights Watch indica que se hace una discriminación al solo incluir a las mujeres con discapacidad mental. Cuando en noviembre del 2012 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas recomendó específicamente al gobierno del Ecuador implementar la reforma del Código Penal con el fin de establecer excepciones a la penalización del aborto cuando el embarazo sea consecuencia de una violación, aunque no se trate de mujeres con discapacidad y cuando se ha establecido la existencia de malformaciones congénitas. Mire, aquí le cuento una anécdota brevísima. Cuando yo estaba en la Asamblea Nacional, le pedí a la asambleísta Gina Godoy, que actualmente está en la Asamblea Nacional, que permita recibir, incluso aceptó Fernando Cordero, un grupo ciudadano, unas niñas de un colegio que querían dar su visión respecto de la despenalización del aborto. Me dijo Gina Godoy que aquellas niñas respondían a una visión conservadora de la sociedad y por tanto la Asamblea no tenía por qué prestarse para estar escuchándolos. Y ahora vemos que todos los criterios que antes formulaba, sosteniendo la tesis de ella de la despenalización, el presidente de la República le dijo a callar todas. Es que en el fondo, en ciertas cuestiones políticas también hay motivaciones religiosas y él es un gran católico. Bueno, gente que reía, gracias por su participación en Contacto Directo. Steffi.
tenemos que despedir. Así es, 7:45 en punto. Cerramos. A ustedes gracias a su sintonía. Alfredo, nos vemos mañana. Nos vemos mañana para celebrar pues la sellada del pasaporte hoy día. Ya estamos en Brasil. Así será. Buen día.